La lideresa del PPC, Lourdes Flores Nano, demandó al presidente Humala dejar de ser actor en la campaña, respaldando así la resolución del Jurado Electoral Especial de Lima. El premier Pedro Cateriano, por su parte, aseveró que el Ejecutivo deplora y rechaza la resolución del Jurado Especial, que señala que el jefe de Estado violó el principio de neutralidad. Cateriano consideró que tal pronunciamiento vulnera el derecho constitucional del presidente a la libertad de opinión. Mientras la comisión Lavallato le reprogramó la citación para acudir a brindar declaraciones, el candidato presidencial de Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, señaló que se equivocó al apoyar a Keiko Fujimori en el 2011. Por su parte, el candidato de la Alianza para el Progreso, César Acuña, negó haber invitado a Pilar López, madre de Gerald Oropesa, a postular al Congreso por la agrupación política que lidera. Y el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, aseguró que no habrá desabastecimiento de personal policial en las instituciones públicas y privadas por la eliminación del sistema del servicio policial 24x24. Esto en respuesta a las quejas de la Municipalidad de Lima en el sentido de que desde el lunes 700 efectivos han dejado de trabajar para la comuna. Pérez Guadalupe puntualizó que los convenios que ya existen con los municipios se extenderán a lo largo de un periodo de transición de 90 días. Y la justicia francesa inició una investigación a los movimientos bancarios de Nadine Heredia, su cuñada y Bosca Humala, y la ex embajadora de Francia, Cristina Abelita, por pedido del fiscal peruano por casos de lavado de activos y pérdida de dominio. Germán Juárez Atoche, el representante del Ministerio Público, solicitó también información sobre las cuentas mancomunadas que pudieran tener el presidente Ollanta Humala y su esposa. Y recuerda que usted puede mantenerse informado las 24 horas consultando nuestra página web www.canaln.pe. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de En Portada. Verónica. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a saludar a uno de nuestros invitados. Entendemos que el otro está ya en camino. Lo estamos esperando además con mucho entusiasmo porque desde aquella vez que nos dio una supuesta primicia, no ha regresado aquí al programa. Estamos hablando del congresista Javier Velázquez, que lo vamos a recibir, esperamos en unos momentos. Pero vamos dando la bienvenida al doctor Wilfredo Pedraza. ¿Cómo está? Asesor presidencial en temas de seguridad. Y ex ministro del Interior también. Verónica, Mario, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues bien, a raíz del pronunciamiento que se conoció ayer del Jurado Electoral Especial de Lima, en el sentido de que el presidente de la República habría violado el principio de neutralidad que le corresponde en el proceso electoral en marcha, con algunos comentarios, ataques a candidaturas. 13 casos contempló el jurado. El jurado, sí. A candidaturas y a, digamos, organizaciones políticas que sostienen esas candidaturas, pues ocurrieron dos cosas. De un lado, el premier Cateriano anoche habló a nombre del gobierno y dijo que deplora y rechaza la resolución del jurado especial, diciendo que viola el derecho constitucional del presidente a la libertad de opinión, pero de otro lado, varios líderes políticos manifestaron más bien estar de acuerdo con el sentido de lo que establece o estableció el jurado especial. En particular, esta mañana en una entrevista aquí en Canal N, Lourdes Flores demandó que el presidente Humala deje de ser un actor en la campaña. Vamos a escucharlo. Y como conocemos bien a Pedro Cateriano, estoy segura que se está mordiendo la lengua porque nada le gustaría más que estar en el ring, ¿no es cierto? Pero se la muerde. Y es correcto. Y lo que está diciendo es que el presidente no tiene por qué mordérsela. Si el primer ministro se la muerde, el presidente se la tendría que partir en dos de un solo mordisco. Totalmente de acuerdo. Yo recuerdo de mis años, hace algunos años ya de parlamentaria, cuando se dictó la primera ley, un poco para ponerle coto al presidente de la República, y se nos discutía, ¿quieren ustedes meter al presidente en palacio y amarrarlo? Y no. Es que tiene que haber ese distingo. Lo que el jurado electoral está pidiendo al presidente es la neutralidad. O sea, no le niega que haga sus obras, que difunda los logros de su gobierno. Lo que no puede ser es un actor en campaña. Así es. Porque el presidente de la República tiene que... ¿Qué nos dice el doctor Pedraza? ¿Cómo así es que ayer en la noche, tarde, ¿no? Más de las 10 de la noche, por lo menos, el señor Cateriano salió a esta conferencia de prensa? ¿Fue por pedido del presidente Ollanta Humala? Ayer hubo Consejo de Ministros. Y al finalizar el Congreso, el premier con el ministro de Justicia
hicieron esas declaraciones que por supuesto yo comparto. Porque cuando uno revisa con detenimiento esta resolución del jurado electoral especial, encuentra que lo que imputa al presidente es la pérdida de neutralidad en un proceso electoral. Y para que el público sepa de qué se trata, es que, como ustedes han señalado en la introducción, hay 13 temas, de los cuales en 8 dicen no hay responsabilidad y en 5 sí. Pero veamos cuáles son los hechos de esos 5 casos. ¿Cuáles son esos 5? Okay. Uno, una declaración del presidente de la República en Jaén. Dice, seguramente, dice el presidente de la República, van a venir candidatos a la presidencia, aunque creo que no vienen, porque normalmente no tienen nada que ofrecer a los pueblos de frontera que no son muy importantes. Esa es una imputación. Okay. ¿Y ahí usted no cree que el presidente ha sido, no se ha parcializado? O sea, ahí entre paréntesis el presidente no está diciendo los otros candidatos no vienen, no les importa. Yo, que soy el gobierno y que tengo un candidato de mi partido, sí estamos interesados. Esa es una ¿No es lectura... eso? No, le pregunto, pues la declaración. Bueno, se colige de lo que está afirmando ¿No? el presidente. ¿O no? ¿Por qué no puede hablar de lo que lo estaba llevando en ese momento a ese lugar? En vez de tener que decir, los otros no y nosotros sí. ¿Por qué? ¿Ahí no hay una diferencia? Esa es una lectura. Básicamente lo que está aludiendo es que él tiene un programa que permite el desarrollo de ciudades de frontera y eso es un hecho incontestable. Pero veamos lo siguiente. A ver. En el siguiente tema, dice, caso 2, el presidente Ollanta Humala atacó nuevamente a los candidatos presidenciales en su actividad oficial en Villa Salvador, donde en sentido figurado se refirió al gobierno aprista y al candidato Alan García. Si las expresiones en sentido figurado también son ¿Pero cuáles han sido esas palabras? No lo dice. El jurado dice que en sentido figurado atacó al gobierno aprista. Y veamos el siguiente también. Y de repente ahí habló nuevamente del Estado panzón, del gobierno. De las siluetas. Sí, pues, de las siluetas. Que lo diga antes, no importa. Pero hoy, en plena campaña, cuando tenemos al expresidente, al que él habla de gobierno panzón y con falta de estado físico y que no camina, que no corre, no sé, postulando, ¿es necesario hacer eso? A ver, si vemos el conjunto, vamos a ver que se trata de afirmaciones que no suponen proselitismo, no suponen vota por mi candidato, no suponen Nadie habla de proselitismo uso de recursos públicos habla de neutralidad. Claro, pero la neutralidad se quiebra cuando el Ejecutivo usa recursos públicos para propaganda. Fíjese, la PCM hoy, toda propaganda que hoy se hace para el Estado, remite al jurado electoral especial y ellos deciden qué se publica y qué no. Y se respeta escrupulosamente en propaganda oficial. Sí, señor Pedraza, cuando escuchamos al premier interpelado por la prensa acerca de cosas que han dicho los candidatos o los políticos sobre el gobierno, y él dice, me muerdo la lengua para no responder porque eso corresponde al rol que está desempeñando en este momento. Entonces, ¿correcto? Si el premier se muerde la lengua, el premier, ¿qué cosa le corresponderá al presidente de la República? Eso no tiene que ver con el uso de bienes públicos, tiene que ver con el rol que le corresponde a quien está ejerciendo el gobierno en un momento en el que se desarrolla una campaña cuya limpieza, cuya transparencia tiene que garantizar. Y neutralidad. Y entonces, cuando se ataca a un candidato o al otro, claro, eso de ahí es romper el principio Depende de neutralidad. De la lectura, porque tiene que ver la lectura también del jurado electoral especial es que se ha roto. Pero es que esta resolución, la verdad, es bien opinable por lo siguiente. A ver, siga usted con los demás casos. Van dos, a ver, solo un par de otro temas más. adicionales. 3 más. Dice, el presidente de la República manifestó que los candidatos presidenciales no deben de tener programas sociales como PSOE 65, Beca 18, Cunamás, Caliwarma. Además, dice, se refirió presuntamente, con esas afirmaciones, a algún candidato de las elecciones generales del 2016. Por favor, si eso es un cargo, ya no sé qué va a decir el presidente de la República. Pero además, desde el punto de vista estrictamente legal, el jurado dice que el presidente habría infringido los artículos 346, 347 de la Ley Orgánica de Elecciones. En el artículo 346, el público no se va a aburrir, tiene 6 incisos, 6 formas de infringir la ley electoral. Un juez responsable tiene que decir cuáles son esos incisos que son muy diferentes
se infringe y no lo mencionan. Y lo mismo pasa con la invocación del artículo 347. Entonces, no se puede imputar responsabilidades por temas tan genéricos, con referencias a normas igual de bastante genéricos, y porque en esa perspectiva nosotros pensamos que lo que hay es una asimetría, no hay una ponderación adecuada entre la neutralidad, que es obviamente una obligación de todo funcionario público, incluido el presidente de la República, respecto al derecho de ejercer la libre expresión, la de informar y la de rectificar, porque cuando... Eso es lo que quería preguntarle. Ya que estamos hablando de libertades, ¿no correspondía en todo caso continuar con el proceso y todo este sustento, todos esos argumentos, exponerlos ante el Jurado Nacional de Elecciones, en vez de que salga el presidente del Consejo de Ministros a pedirle que se rectifique a un magistrado, al presidente del Jurado Electoral Especial? Correcto. No cabe seguir el proceso y decirle, ay, esto no tiene ningún sentido, y entonces el Jurado Nacional de Elecciones da su última palabra. Totalmente, pero decirle, rectifíquese. Totalmente de acuerdo, solo que no se pudo por una razón básica. El presidente ni nadie del Ejecutivo tuvo conocimiento del inicio de esta investigación por el Jurado Especial. Lo que pasó en el Jurado Especial es que un fiscalizador hizo un informe, obvio. Debería haber importado más seguido. Por supuesto que sí se sabía. Hizo un informe sobre estos temas y sobre la base de ese informe del fiscalizador, sin escuchar a nadie, el presidente del Jurado Especial emitió esta resolución. Es decir, nunca se supo, no hubo derecho a la defensa, ni sí se sabía. No. Pero yo a lo que me refiero tomado ayer de la UEF incluso, nunca se ha notificado a nadie, pero entonces, ni derecho a la defensa, algo tan elemental en una democracia. Pero es que eso ya, bueno, ahora en el Jurado Nacional de Elecciones lo van a poder hacer o no lo van a poder hacer. Sí, seguramente, pero es que ya hay N portadas por el tema, ya el presidente es infractor, viola la ley electoral, ya se hace un daño político que me parece innecesario. El presidente es el primer interesado en guardar la neutralidad, pero creo que hay que hacer las cosas bien. No se está emitiendo, termino con esto, un juicio contra el presidente de un club deportivo, de un barrio. Es nada menos contra el presidente de la República, y creo que hay un poco más de responsabilidad. Pero eso es lo que le concierne a un jurado electoral especial. Pero le concierne un poco más de seriedad, emitir juicios sobre el presidente de un club, sino sobre el proceso electoral en marcha y los políticos y las autoridades que están interviniendo debida o indebidamente. Pero ponderando aquello que dice la ley y los derechos y los principios de la Constitución, y sobre todo invocando hechos que resulten razonables, fundamentales. Muy bien, ya nos acompaña también el congresista del APRA, Javier Velázquez Quesquén. Buenas noches. Buenas noches. Queríamos conocer también su impresión acerca de esta discusión sobre si ha existido o no una violación del principio de neutralidad de parte del presidente Humala en estas elecciones, a raíz de los 5 de los 13 casos que ha mencionado el Jurado Electoral Especial. Bueno, primero que la respuesta del gobierno inusual, ¿no?, de deplorar una decisión estrictamente arreglada a la Constitución de los jurados especiales electorales que están cautelando y no afectando, como dice el amigo, de que se está restringiendo la libertad de opinión del presidente de la República. Él es el jefe del Estado. Él es jefe del Estado, y el principio de neutralidad en la ponderación del derecho de opinar en tiempos electorales, cuando está de por medio el que no se utilicen los recursos públicos o la plataforma del Estado para inclinar o para perjudicar o favorecer a determinados candidatos, es lo que impera. Aquí estamos ante un jefe de Estado que no de ahora, sino de semanas atrás, ha venido insultando a los candidatos, ha venido tomando posición cuando ellos tienen un candidato, cuando su esposa es presidenta de un partido y cuando el candidato de su partido, el señor Urresti, en todo caso debería ser la persona que, según dice el señor Cateriano, de que el gobierno es sujeto de cuestionamientos, que el gobierno es sujeto de insultos. Ahí está el candidato que ellos tienen. Pero no solamente tiene que ver mucho con derecho de opinión, sino que están utilizando la plataforma del Estado, los programas sociales. Algunos funcionarios están direccionando. Muchas de las personas que reciben al señor Urresti son funcionarios y trabajadores de los programas sociales. Pero eso no está en la resolución. Ya, no, yo quería referirme a lo siguiente, porque lo que quieren hacer aparecer el señor Cateriano, que días de paso, después de mucho tiempo lo escuchamos, no les hemos escuchado hablar nada de las agendas, nada. Ahora dice, deplora que un jurado especial abra una investigación y que diga que esas declaraciones del jefe del Estado, que díganse de paso,
por mandato de la Constitución, es el jefe de los poderes públicos. Una cosa es la autonomía constitucional que tiene el Jurado Nacional para administrar justicia electoral y otra cosa es que el presidente de la República diga que él es un ciudadano como cualquiera. De ninguna manera, de ninguna manera. En tiempos electorales siempre hay excepción a ese principio. ¿Tiene derecho a opinar? Claro que sí, pero no tiene derecho a tomar partido en un proceso electoral donde ellos tienen un candidato. De tal manera que lo que hay que dejar es no exasperarse, dejar que el jurado especial haga su trabajo y que el presidente de la República se dedique por lo menos a dejar la casa un poco más ordenada de todo este gran desorden que está dejando y que se dedique a gobernar y no estar induciendo y no estar insultando a los adversarios políticos y ayudando a su candidato que tiene, que no aparece en las encuestas, ¿no? Vamos a escuchar las declaraciones del premier cateriano, esas declaraciones que estamos mencionando que dio anoche, y también al doctor Miranda, al presidente del jurado electoral, que dio una conferencia de prensa a decir de los colegas que estuvieron ahí bastante nervioso. La Constitución Política del Estado no establece parámetro alguno para el ejercicio de la libertad de opinión. Es más, la propia Constitución, en el artículo 2º, inciso 3º, establece de manera clara y enfática que no hay delito de opinión. Y es que en un sistema democrático, la libertad de opinión constituye una garantía para poder expresar libremente las ideas y el pensamiento de cualquier persona. La Ley Orgánica de Elecciones, siendo nosotros un órgano de primera instancia, manifiesta de que las infracciones a las electorales, en el caso de los principales funcionarios públicos, son puestas en conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones, que es la máxima instancia electoral conforme a la Constitución. Y será el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, como máxima autoridad electoral, la que tomará pronunciamiento final sobre este caso de supuesta vulneración de neutralidad política. ¿Cree que ha sido algún tipo? ¿Por qué decían que lucía asustado el señor Miranda? En la conferencia, esto ya fueron las declaraciones después, estaba asustado. Bueno, lo que pasa es que ha salido a decir que van a denunciar, ¿no? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cuál es la figura? ¿Van a denunciar al jurado electoral? ¿Lo van a denunciar con...? A él lo van a denunciar, no, entonces. Yo no conozco el esquema que estén trabajando, están esperando que se notifique y evaluando un poco el camino. ¿Se refiere al Partido Nacionalista? Sí. Okay. Lo que harán pues será seguramente es impugnar una resolución, porque en verdad jurídicamente no tiene base legal desde nuestro punto de vista y usan argumentos bastante particulares. Cuando el presidente, por ejemplo, hace referencia y ratifica que Fujimori es un ladrón de marca mayor, dice además el presidente que no está aludiendo a Keiko, está aludiendo a Alberto Fujimori, está aludiendo a un partido político que ya no está inscrito en los registros del jurado electoral, que no participa en este proceso. O sea, ustedes están ayudando a Keiko Fujimori a decir que no es Alberto Fujimori, que son dos cosas distintas. Bueno, el presidente se refirió exactamente a Alberto Fujimori. Por eso. ¿Y qué dice el jurado? Abonando a este nuevo neo-fujimorismo. El jurado dice, ese criterio no lo comparte el Pleno, dice, porque se tratan de actos que podría perjudicar la precandidatura de Fuerza Popular. ¿Perdón? O sea, ¿de qué se trata? Es decir, si cuando el presidente dice, estoy hablando contra Alberto Fujimori, y el jurado dice, no, eso puede también perjudicar a Fuerza Popular. A mí me parece que esto ¿Usted no cree que eso puede perjudicar a la candidatura de Fuerza Popular? Pero entonces no hay que referirse nunca a Alberto Fujimori. Seguramente, claro que se puede referir, pero digamos, hay que guardar la presunción del jurado de que puede perjudicar a la candidatura no le parece razonable. Pero además es una estrategia del gobierno. Freddy Ottaro la caga porque el defensor del pueblo ha invocado también que el jefe de Estado debe respetar la neutralidad. El señor Ottaro la sale y dice, sí, el señor es aprista, está ayudando al candidato del LAPRA. Es una estrategia del gobierno para burdamente encubrir un apoyo que le quiere dar a su candidato para subirlo en las encuestas y para desprestigiar a los candidatos. Por favor, acá no se está menoscabando el derecho de opinar, jefe. Es como el señor cateriano quiere decirle a los peruanos que el jefe de Estado tiene una libertad de opinar, es un derecho absoluto y restricto, claro, que tiene limitaciones. Por ejemplo,
siendo jefe del Estado, él no puede, el presidente de la República no se puede pronunciar sobre un proceso judicial en curso. No puede, pues porque se inmiscuye en un órgano jurisdiccional autónomo. Lo mismo, no puede en el proceso electoral, no puede, y lo decimos con la autoridad, y te lo digo, Mario, en el gobierno nuestro, el presidente Alan García, de febrero del 2011, dictó un decreto de urgencia, el 018, que adicionalmente a las restricciones que ponía la ley electoral, estableció de que los organismos públicos no podían comprometer nuevas inversiones públicas para evitar que se utilizaran en la campaña electoral. Pero también el señor García, cuando era presidente, tuvo declaraciones desafortunadas. Primero que no tenían candidato. En el 86, y segundo, en la candidatura municipal. Bueno, pero era presidente, no era presidente. En el segundo... O sea, dio un balconazo a Jorge. Estaba hablando... El pecado de otro no hace santo a nadie, por favor. No hay que irnos tan atrás. No hay que irnos tan atrás. Me vas a hacer recordar esta frase que yo no tengo en la memoria precisa como tú. ¿Cómo era eso de que yo no puedo hacer que tal persona gane, pero puedo impedir que... El presidente era Alan hacer García. que gane quien él quiere, pero sin pedir elecciones. No habían convocadas elecciones, O sea, el decir que el señor Humala no está siendo imparcial. No, ya están convocadas las elecciones. No quiere decir que los otros presidentes sí lo hayan. La prohibición ya arrancó desde que se convocaron las elecciones. Desde que se convocaron las elecciones ya apareció la prohibición no solamente de no tomar partido en los asuntos electorales, sino de no utilizar los fondos públicos, de no utilizar las declaraciones del señor García se dieron ya en un contexto de ascenso de Ollanta en las encuestas, que eso ha sido durante el verano. Antes nadie daba un mango por el señor Ollanta, lo vimos clarísimo porque hasta apuestas he perdido. Así que estas declaraciones las dio después. No sé por qué has perdido tu apuesta. No, estoy contando, pues, parte de la anécdota, pero fue después. Entonces, así como el señor Humala, muchos otros presidentes han hecho lo mismo, solo que nunca nadie les había pedido que no lo hagan. El presidente Humala, arrancando el gobierno, ha insultado al expresidente Alan García, lo ha insultado, se ha fijado en su fisonomía, qué sé yo, pero no había convocado un proceso electoral. Cuando se convoca un proceso electoral, la garantía de que este proceso electoral tenga resultados pulcros, incuestionables, legítimos, es no solamente que los órganos electorales lleven adelante esos procesos con la más absoluta transparencia, sino que quienes detentan el poder, que es el jefe de Estado y lo del gobierno, actúen con absoluta neutralidad máxima cuando tienen candidato. Pero por eso te digo, o sea, el pecado de otro no lo hace santo a nadie. A un presidente de la República. Mira, y en muchas otras oportunidades también debió hacerlo los jurados en su momento, y no lo hicieron. Y ahora sí, y eso lo felicitamos. Y no nos parece mal. Y si hay que defenderse, que se defiende el presidente del Partido Nacionalista. Estamos bien, estamos avanzando. Dice que deplora, que rechaza que un jurado especial haga su trabajo. Lo que es que se pondere adecuadamente el derecho que el presidente tiene y cualquier otro funcionario de emitir una opinión, de rectificar una mala información que es constante en la política. La ponderación entre las prohibiciones de la ley electoral con aquellos derechos que uno tiene y que son constitucionales, me parece fundamental. Porque si no va a haber, como ha dicho el ministro de Justicia, una asimetría. Nos van a decir todo. No, pues, no es verdad. Esa es una ingenuidad. Para eso el gobierno tiene su candidato. Su candidato debe responder. Su candidato. El ataque no es al candidato. Pero el candidato es el candidato del partido de gobierno. Es el que tiene que responder. Yo no creo que la prensa le ha puesto una mordaza. Él que responda. Pero que no responde el jefe del Estado utilizando su investidura, ¿no? A propósito de CADE, cuando el presidente dice que los candidatos han ido a hacer populismo empresarial, se refiere a 5 candidatos, no se refiere a todos los candidatos. Entonces se está atacando a 5 candidatos expresos. Así es. A Keiko, a Alan García, a Acuña, a Toledo, y me falta uno que no... PPK. Y PPK. Entonces, ¿cómo no va a ser eso un ataque expreso a personas que están en campaña? Lo es. Y entonces, ¿cómo se desentiende de eso? Yo, por lo menos en el gobierno de Fernando Belaúnde y en el de Toledo, con todo lo que se puede decir, yo no vi actitudes de presidente de esa naturaleza. En algún gobierno de Alan García sí, en el gobierno de Fujimori, donde él mismo era candidato, ni hablar, ¿no? Pero entonces sí parece que hay una intromisión y es saludable. Yo concurro con lo que dice Verónica, que por fin un jurado electoral especial pues llame la atención sobre el particular. Y si no, ya decidirá el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no es cierto? Es la primera instancia. ¿Qué es lo que corresponde? La propaganda política, por ejemplo, según la ley está autorizada recién, ahora en febrero. Sin embargo, todo el mundo goza ya campaña y el jurado no dice absolutamente nada. Yo creo que el jurado debe hacer su trabajo.
Y nosotros vamos a respetar aquello que el Jurado Nacional resuelva, pero pedimos ponderación. Muy bien, vamos a la pausa que nos están gritando acá, nos piden ponderación y cuando regresemos vamos a hablar sobre unas declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski que dio para la revista Caretas y las ha afirmado que fue un error apoyar a Keiko Fujimori en el 2011. Y también vamos a hablar sobre el señor Fabre. Vamos a volver con eso. Si usted vive en Lima Metropolitana o en el Callao, puede elegir el local de votación más cercano a su casa. Solo tiene que ir a la página eligetulocal.ompe.gov.p, ingresar sus datos y un correo electrónico y seleccionar los 3 centros de votación más cercanos y listo. Tiene plazo hasta el 10 de enero. Infórmese bien para que vote bien. Canal N, voto 2016. Con el siguiente tema, queríamos preguntarle al congresista Velázquez Quisqué si se comunicó con la congresista Marisol Perestello. Sí, por supuesto hemos conversado. Y luego de la supuesta primicia aseveraba acá que iba. Sí, pues, pero ¿qué pasó? Con toda esta cargamontón que le hicieron, pero el Parlamento perdió. O sea, era verdad cuando usted lo dijo y retrocedió, me está diciendo. ¿En qué sentido? Cuando usted afirmó que ella, a pesar de lo que había declarado originalmente, iría en la lista de Alianza Popular. Y hemos tenido una relación cordial que guardo reserva porque así ha sido, pero yo respeto su decisión. Y es un tema ya superado, y lo que sí digo es que hemos perdido una persona que pudo contribuir en el próximo quinquenio en el Parlamento, ¿no? O sea, no patinó usted, lo que nos está diciendo, esa noche. No, por supuesto que no. Hubo un cargado un montón yo había y entonces hablado, una respuesta. Y ella había dicho que sí iría. Por supuesto. Pero yo respeto su decisión y respeto la decisión de todos los del PPC que han decidido no participar también. Bengolea también, entonces. Con él sí no hablé. Con él no. Y tampoco lamenta que no vaya su gran parlamentario, pero bueno, hay que respetar su posición. Bueno, ok, vamos a... congresista, que me da risa. Bueno, a ver, la Comisión Lavallato, como saben, está haciendo todas las investigaciones y ha reprogramado la citación para que vaya a dar sus declaraciones al candidato Pedro Pablo Kuczynski. Y además, él ha dicho que se equivocó. Lo dijo a la revista Caretas y también lo ha repetido porque los periodistas se lo preguntaron hoy, que se equivocó en el 2011 cuando la apoyó. Ustedes recordarán en la segunda vuelta, estaban Keiko Fujimori, Ollanta Humala. En un mitin apareció Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es expresar cierto? su apoyo. Así es. Y además hacer corear a la gente, ¿no? Sí, claro. Vamos a escuchar qué es lo que dijo ahora el Pedro Pablo Kuczynski de hoy sobre Keiko Fujimori. ¿Apoyado a Keiko en el 2011? ¿Pedro Pablo se arrepiente de haber apoyado a Keiko en la segunda vuelta del 2011? Bueno, lo dije en el Caretas. Pero, ¿por qué arrepentirse? Las cosas cambian, pues, ¿no? Pero en ese momento a mí me pareció que era lo correcto. Muy bien. Las cosas cambian. Está adoptando el espacio-tiempo histórico como criterio FK. Es una declaración estrictamente electoral. El año 2011, evidentemente que el fantasma que gobernara el chavismo hizo que muchos demócratas se alinearan en torno a una candidatura como la de Keiko Fujimori. Nosotros, por ejemplo, no podemos decir ahora que porque ella lidera las encuestas y nosotros no, es un error. Nosotros en ese momento decidimos apoyarla. Y creo que ya estamos, ahora el Perú está viviendo, si bien es cierto, en un desastre chavista con un autoritarismo como el de Venezuela, pero estamos viviendo un desastre en el manejo económico, en la incompetencia, en la falta de liderazgo de este gobierno, y todavía con el descaro de decir que este es el mejor gobierno sin precedente de los últimos 30 años, fue el discurso del 26 de diciembre, que fue el regalo de Año Nuevo. Pero lo que ha dicho es que lo que ha dicho el señor Pedro Pablo Kuczynski no es tanto que se equivocó, sino que él apoyó en base al contexto del 2011.
había que optar entre el señor Humala y la señora Keiko Fujimori. Y yo creo que quien garantizaba la continuidad del modelo económico, quien garantizaba las grandes líneas generales de las políticas públicas que se dejaban en el 2011 era Keiko. ¿Usted votó por Keiko en la segunda vuelta? Sí, yo sí voté. Voté en segunda vuelta por Gómez Gonzalo. Doctor Wilfredo Pedraza, ¿cómo ve estas declaraciones de PPK? Bueno, de hecho las hacen en el contexto político, pero yo creo que cualquier persona que ama la democracia, que tiene líneas claras respecto a los temas de corrupción, tiene que votar por Keiko en su momento con muchos reparos. Pero a pesar de esto, más PPK, más el APRA, Ollanta ganó. De manera que, y no es ni chavista ni nada por el estilo, sino un presidente con enorme sensibilidad social que ha invertido muchísimo en educación y en programas sociales, 4% del PBI. Eso es un tema que da que dar para la historia del país. De manera que yo creo que siempre va a ser un error aliarse o votar por el fujimorismo. Creo que el fujimorismo tiene que renunciar con mucha más claridad a sus fantasmas y hechos concretos del pasado. Creo que el fujimorismo en su tiempo, el 90, ha invadido el Estado peruano, sus instituciones, y nos ha hecho retroceder 40 años o más en democracia. Y eso es un tema que creo que la dirigencia actual no la paga, no toma la distancia suficiente. Y por eso pienso que sigue siendo un error. En buena hora que PPK lo hace notar, no el APRA, por lo que se ve. Y, o sea, si el señor Urresti no pasa segunda vuelta, ustedes, el nacionalismo, votarían por el otro candidato que no sea Keiko Fujimori, que podría ser Alan García, eso no lo sé, pero César yo Acuña, personalmente cualquiera. No votaría por Keiko, sin duda. O sea, votaría por García, por Acuña, por PPK, por cualquiera. Yo creo que entre Keiko y García no va a pasar la segunda vuelta, aunque congresista lo quiera, pero esperaremos que haya opciones más democráticas en el país. Muy bien. Hablando de opciones democráticas, de pronto salió la mamá de Gerald Oropesa, que en algún momento habló sobre Alan García, dijo que era el mejor presidente que había tenido Perú y que debía volver a hacerlo. Y ahora, bueno, ella dijo que o está en conversaciones o que le habían ofrecido lanzarse al Congreso por la agrupación del señor César Acuña. Entonces le preguntaron al señor Acuña si era verdad que había tenido alguna conversación con ella, y esto fue lo que dijo. Esa es parte de la guerra sucia diseñada por algún candidato presidencial que no sé de qué manera le habrá convencido. Yo lamento que estén aplicando este tipo de guerra sucia. Así que seguro que mañana aparecerá otra persona a decir que César Acuña está invitando. Entonces, yo no tengo por qué invitar a una señora que está relacionada con Alan García. No puedo invitar a una señora que es el acto de corrupción más grande del Perú. Entonces, ahora lo que quieren es... Muy bien. ¿Qué tiene que decir el congresista Velázquez Quisquén? Yo no soy intérprete de esa señora, la señora López, y de lo que habrá dicho. Y no somos responsables el partido ni nadie de sus opiniones. A mí me parece que el señor César Acuña, quiero pensar que su inexperiencia lo lleva a decir que esto está relacionado con un candidato presidencial. A nosotros le tenemos el mismo nivel de respeto a todos los candidatos presidenciales, y en este caso querer achacarle al APRA de que esta señora ha declarado para perjudicarlo al señor Acuña en su candidatura, absolutamente nada. No tenemos ninguna relación con esta señora, y lo que ella diga, más bien me parece que el menos indicado para hablar de estos temas es el mismo señor Acuña, quien ahora en La Libertad ya se ha demostrado que hacía filantropía o conseguía votos no con sus recursos de las universidades que supuestamente él ganaba, sino con recursos de la Municipalidad de Trujillo. Ahí está, hoy día se ha decidido abrir un juicio oral y ya se ha acreditado que estas 10.000 bolsas de alimentos que daban para conseguir votos eran con plata de la Municipalidad de Trujillo. De tal manera que lo que yo quiero decir en términos generales es que hay algunos empresarios que se benefician con los tributos del Estado, que entran a la política no para servir al país, sino para seguir entendiendo la política como una unidad de negocios más. Así como una unidad de negocios más. Porque si
una persona tiene tanta plata que gana, que las universidades privadas dan una alta rentabilidad porque no pagan impuestos, no se reinvierten para mejorar la calidad de la educación, sino para equipos de fútbol, para partidos políticos. Pero si aparte de eso se asume una función pública y se utilizan los fondos públicos indebidamente, como se está investigando en La Libertad, entonces esa imagen de ser empresario exitoso y que quiere entrar a la política para salvar a los peruanos de los políticos, por favor. Entonces, que no nos venga el señor Acuña a querer dar clases de moralidad. Aquí lo que está haciendo es, si han hecho esta insinuación es porque ha hecho de la política hoy día casi como una especie de un club deportivo de fútbol. Ha abierto un libro de pases y todos los días anuncia los jales de acá, de por allá. Entonces vemos gente que no se alinea en base a una idea, sino en base a un criterio que es estrictamente crematístico, ¿no? Sí, ¿y a qué se refiere? ¿A Marisol Espinosa? No sé, pero yo no sé qué idea, yo no sé cómo personas que formaron parte de un partido porque abrazaron una propuesta programática, una idea, y ahora este partido no bueno, como el PPC, que tenía ideas distintas que el APRA en algún momento y ahora bueno, han hallado sus coincidencias. No caricaturices. No, es absolutamente diferente. Estoy diciendo, el PPC pensaba de una manera y ahora las coincidencias son dos partidos, las están ensalzando. Son dos partidos que tienen ideología, uno la social cristiana y otro la socialdemocracia. Lo que hemos hecho es una propuesta programática, o sea, un lineamiento de propuesta al país para los próximos 5 años, en el sentido de cómo queremos que el Perú crezca, cómo reducir la pobreza, cómo resolver el tema del empleo, nos hemos puesto de acuerdo dos partidos institucionalmente. Han cogido las coincidencias, ¿no es cierto? Acá, a ver, yo quisiera que me digan... Marisol Espinosa, no, yo no voy a mencionar nombres, porque yo voy a mencionar todos los jales, a ver que nos digan... Anel Townsend. ¿Qué idea abrazan? A ver, ¿qué idea abrazan? ¿Qué propuesta? Dice que las ideas recién se van a materializar cuando ganen, porque según ha dicho el candidato, que ¿qué va a hacer en economía? Ah, no, ya eso lo hará el ministro de Economía cuando ganemos. Entonces, por favor. ¿Usted participa de esa imagen del partido del señor Acuña? Yo creo que el tema de la falta de ideología de todos los partidos incluye el APRA. El APRA histórico es una cosa diferente al APRA actual, y diría lo mismo el PPC. El social cristianismo que abrazaban esos líderes históricos creo que hoy está en extinción de sus nuevos cuadros. De manera que lamentablemente percibo en los partidos políticos un tema de ideología. Hay de ausencia de ideología, dice usted. Una ausencia de ideología. Sí. Pero el tema de Acuña, él tendrá que responder como alcalde o como fue, si usó mal los recursos públicos. Acuña no es un bisoño político. No, 2 veces alcalde, claro, alcalde, gobernador, congresista. No creo que la haya invitado a esta señora a formar parte de su agrupación, con lo cual creo que esa hipótesis, esa afirmación no tiene sustento. No voy a afirmar que ustedes lo generaron, ciertamente, pero que ella da un dato no correcto, creo que, digamos, no me parece, mejor así, no me parece verosímil esa versión, porque sería muy torpe en términos políticos. No tiene nada que ver con los jales que ha venido haciendo, no importa la causa, ¿no? La hay que jala votos, Somos Perú, que jala algo, así, etcétera. Me temo que esa afirmación de la señora no es verosímil. Sí. Muy bien. Una consulta, ¿ustedes, el Partido Nacionalista o el presidente Ollanta Humala, tiene algún contacto con el señor Fabre luego de que lo apoyó en la campaña o no? Que sepa, no. No. Que sepa, no. Ay, bueno aclarar que sepa. No, le pregunto, ¿no? Porque siempre el señor Fabre a través del Twitter postea cosas de sus ex jefes, podría ser, ¿no? Como el caso de la señora Susana Viera. Sus ex empleadores. Empleadores, sí. ¿No es cierto? Claro. Entonces por eso yo le preguntaba, ¿no? Pero más bien a Fabre leo en el Twitter posteando temas diversos, digamos, temas de interés nacional. No. Sí, igual temas diversos. de Brasil. Claro, pero tuitea de todo. Es verdad, algunos temas vinculados al nacionalismo, a Susana Villarán, sí es verdad. Y a Ollanta Humala, y también cuando postea cosas de Brasil, claro. Por eso yo le preguntaba, ¿no? Que sepa, no hay ninguna relación, tampoco sería un problema si eso existe, pero de lo que yo veo en esta persona, en redes, es una cosa más bien abierta. Claro. Y bueno, va a ser citado, ¿no es cierto? Sí, el señor por la Fabre. Fundación Lavallato también. Así es, por el tema de Lavallato. Y el señor Acuña ha dicho que lo investigue. Que él no tiene... A mí que me revisen. Sí, nada. O que lo revisen a él, más bien. Así A mí no. Es mi asesor, pero no sé nada. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos con lo que ha dicho el ministro José Luis Pérez de Guadalupe a propósito de que no habrá desabastecimiento de personal policial en las instituciones públicas ni privadas por la eliminación del 24x24. Volvemos con eso.
Buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva edición de Mundo Empresarial. Bienvenido a bordo. Muchísimas gracias y bueno, seguramente bienvenida a Perú, que es un país que me encanta recorrer. Por eso estamos presentes aquí, por eso Perú es uno de los primeros países en el que lanzamos nuestro nuevo producto, nuestra nueva marca. Y claramente es un mercado que va a seguir creciendo, es un mercado que es absolutamente clave para nosotros. Por ejemplo, en Perú estamos hoy con 3 hoteles en operación, pero estamos con 10 aperturas, 5 que vamos a abrir el año que viene y 5 en negociación para 2017 y 2018. ¿Cuántos millonarios han producido ustedes? 118. Yo conocí personas que han ganado 2 o 3 veces, no podía creerlo. No te puedo creer. Sí. Oye, tráelo al programa, pues presenta. Digo, mira, la próxima vez no quiero que juegues porque... Bien, la Municipalidad de Lima publicó hoy en los diarios un comunicado a la opinión pública que tiene que ver... Ahí está. Ahí lo tenemos. Con la circunstancia de que ya no existe o se ha eliminado el sistema policial del 24x24. Y ellos dicen lo siguiente. La Municipalidad de Lima pone en conocimiento de la ciudadanía que los servicios policiales pagados por la comuna limeña y prestados al Serenazgo, Transporte Urbano Metropolitano, Mercados Municipales, SAT, entre otros, han sido retirados unilateralmente por el gobierno. Manifestamos nuestra extrañeza, pues con fecha 31 de diciembre del 2015, el Ministerio del Interior dispuso la continuidad de los convenios interinstitucionales suscritos con las diferentes entidades de la corporación municipal. Total. Entonces dicen, ¿qué ha pasado? A ver que nos explique aquí el doctor Pedraza. A ver, el Ministerio del Interior está en un proceso de ordenamiento del servicio policial. Se supone que a partir del 1 de enero no hay más servicios para terceros, servicios individuales para terceros. Pero sí hay servicios para terceros cuando ese tercero, una entidad pública como un municipio, un ministerio, o privados también, como una empresa minera, firma un convenio con institución policial porque así se sabe cuántos efectivos van a un servicio diferente y cuál es la remuneración, y así además no se pierde el dinero en el camino. Ha estado pasando que convenios firmados en regiones entre una comisaría y una autoridad público-privada, digamos, diluyéndose el servicio policial. Se ha venido trabajando todo diciembre en un nuevo marco normativo, ya está listo, de manera que el servicio, me dijo el ministro hace un momento, que el servicio policial en municipios se repone el día de mañana. Hay 3 meses para regularizar, para que toda entidad pública que quiera un servicio policial firme un convenio. ¿Y no hablaron antes con la Municipalidad de Lima? Bueno, sí ha estado hablando sobre esto. Y, oye, ¿sabes qué? Durante 7 días vamos a tener estos problemas, pero el día número 8, o sea, el 8 de enero, va a volver toda la normalidad. Déjanos arreglar la situación para evitar un comunicado de este tipo. Yo diría que me extraña el comunicado porque lo lógico sería que si el convenio se vencía el 31, el municipio, como han hecho muchas empresas, se aversiona al ministerio y vea cuál es el procedimiento. Puede haber un problema de comunicación de acuerdo, pero estamos, diría, en el proceso de tránsito, como nos pasó el 2013, cuando el gobierno decidió sacar los servicios policiales de los campamentos mineros al interior de las minas. Hoy están en su mayoría fuera. Entonces, estamos en un proceso de ordenamiento que creo que el beneficiado va a ser el país, porque queremos que el servicio policial sea un servicio policial exclusivo y no veamos más policías en chifas, en construcciones, ahí donde el policía quiere emplearse usando su uniforme y su arma de fuego. Nosotros acabamos en diciembre, el 30 de diciembre, de abonar el 4º tramo del programa de incrementos para la policía, que ha significado ya en algunos casos, fíjense, más del 108% de incremento entre el salario del 2012 al 2015. Es el caso, por ejemplo, de los comandantes, los más beneficiados, porque en el grado de oficiales... Pero los comandantes no están en la puerta del chifa, pues. No, pero... ¿Quiénes son los que están en la puerta del chifa? Cuyas familias son las que quieren ahora salir a marchar, porque ya viene ahora que pagar el colegio, los útiles escolares, y no les va a alcanzar, porque el chifa les pagaba, pues. El suboficial que egresa de una escuela, hoy gana 2.826 soles. Recién egresado.
¿Cuánto de incremento ha tenido? 95.6%. En promedio, 100 y pico, más de 100% entre diciembre del 2012 a diciembre del 2015. Es decir, les hemos duplicado el sueldo y falta todavía el quinto tramo, que vendrá en julio del 2016. Y ojalá que el gobierno que venga continúe con este programa, que me parece importante, porque así profesionaliza, hace competitiva la policía. Lo que el doctor Pedraza dice, lo que nos dijo ahora es que de verdad que no hay una política seria. Lo que yo sé, porque me he informado antes de venir, es que la municipalidad había, previamente, antes de que se venciera este convenio interinstitucional, había hablado ya con el ministro y se había garantizado la continuidad del servicio. No hay que confundir los convenios interinstitucionales con instituciones públicas que con empresas privadas. Al privado tú le puedes anunciar los días que establece el convenio para que pueda cubrir esos servicios. Pero la llamada de atención que ha hecho la municipalidad enérgica es la que ha dado resultado, la que ha hecho retroceder al gobierno, porque se estaban dejando sin servicios públicos, sin el cubrir de seguridad servicios públicos esenciales, y había el compromiso del sector de no retirar el servicio. Lo segundo es lo siguiente. Esas estadísticas que muestra siempre el doctor Pedraza, que son muy alentadoras, no tienen nada que ver con lo que está pasando ahora. Yo he conversado ahora, por ejemplo, cuando se está generando, yo sí creo en la etapa de acabar con el 24x24, pero lo que sucede ahora es que si el 24x24 significaba para un suboficial vender su día libre por 120 soles, hoy ya le están dando 60 soles. Y hay un resentimiento en este sector, especialmente de los suboficiales, porque ellos cubrían su canasta familiar con este ingreso y ahora no se ha cubierto, se les ha dado una parte y se está generando un acto de discriminación. Con unos sí y con otros no, y eso tiene que cubrirlo el ministro del Interior. Yo creo que esa es una reflexión seria. Y el comunicado que ha hecho la Municipalidad de Lima nuevamente ha dado en la reflexión del gobierno para dar marcha atrás, lo mismo que pasó con el ministro de Economía cuando no quiso dar los recursos para... No hay ninguna marcha atrás, porque lo que hemos venido haciendo es seguir trabajando. Acaba de anunciar que el ministro del Interior ha dicho que el 7 o 8 van a reponer el servicio, es porque no pueden confundir. Se van a reponer un convenio mañana interinstitucional con la Municipalidad de Lima y con un chifa, pues, no se pueden confundir. No, es que son cosas diferentes. Exactamente. Estamos hablando de la asociación de bancos, de los ministerios, bancos tienen para contratar de municipios. Si escuchamos lo que ha dicho el ministro Guadalupe para, digamos, discutir con conocimiento de causa. ¿Cuántos policías estaban trabajando a nivel de municipalidades? 1.300. O sea que no va a haber desabastecimiento. Pero lo que sí tenemos que es ordenar la casa. Porque muchas instituciones contrataban a título personal a los policías y esto ya no se puede dar. Por eso que el 30 de diciembre tuvimos una reunión. Hay instituciones que tenemos convenios con los cuales se va a prorrogar y hemos planteado con ellos una transición de 90 días en los cuales la Policía Nacional va a seguir brindando estos efectivos. En la reunión del 30 de diciembre dijimos algo, y que las empresas privadas lo entendieron muy bien, que vayan viendo otras formas alternativas de seguridad privada, en las mineras, en las empresas de hidrocarburos y también en las municipalidades, y se están preparando para eso. Queremos policías para toda la ciudadanía. Yo recuerdo que estamos desde hace muchos años pidiendo que se elimine el 24x24. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no queremos ver a nuestra Policía Nacional efectivamente cuidando un chifa. No queremos eso, porque pierden autoridad, no hacen realmente su trabajo policial, sino que están de vigilantes, con todo el respeto que se merecen los vigilantes, ¿no es cierto? Lo pedíamos. Pero no queríamos que saquen a la policía de estos lugares y que los dejen en la calle, o sea, sin plata, sin esa plata que estaban ganando, porque se ayudaban de alguna manera. Entonces lo que se pedía era una reestructuración. Y yo recuerdo claramente que el señor Urresti, cuando era ministro del Interior, dijo que el ministro de Economía, el señor Castilla, le dijo, con el tema, eliminando el 24x24, ¿vamos a solucionar el tema de la inseguridad ciudadana? ¿Me lo juras? No, ministro. Ok, entonces es mucha plata, no vamos a poder hacer eso. Meses después, ahora sí, pero sin esa plata que precisamente el señor Castilla decía que iba a significar y que por eso no se hizo. Bueno, ya no está Castilla y ya no está Urresti. No, es que yo creo que el tema, yo vengo trabajando el tema del reinicio de gobierno, esta materia. Cuando en 2012 se detectó el problema,
el gobierno asignó 300 millones de soles, hasta hoy como 450 millones de soles para comprar francos de los policías que querían trabajar servicios para patrullaje. Sin embargo, hubiese sido irresponsable en ese momento prohibir el 24/24. Está desde el año 94 y del 94 hasta nosotros nadie hizo nada sobre este tema. Entonces, ¿qué se hizo? Se diseñó este programa de incremento de remuneraciones para que cuando lleguemos a un nivel razonable se pueda pedir un servicio de tiempo completo. Yo quiero por eso decirles a los amigos de la policía que se empleen en los servicios regulares. Van a haber espacios en los que un policía puede elaborar formalmente en bancos, en ministerios, en mineras, pero vía la institución. O sea, no es que los dejamos sin ingresos, reitero, mínimo, el policía que menos ha ganado, menos ha tenido un incremento estos años, es del 97%. Al 100% de los policías casi les hemos duplicado el salario entre lo que recibimos como gobierno a diciembre de este año. Nos parece ya razonable dar pasos serios para eliminar este tema que es muy pernicioso para el país y para la policía. Aquí hay que decirlo con toda claridad, o sea, hay tráfico de este servicio. Hay oficiales que alquilan policías, que alquilan patrulleros. Lo que queremos es un control adecuado para que además de quien preste el servicio reciba aquello que su empleador no le paga. Tenemos que ir a una pausa y vamos a regresar con el último tema, que es la decisión de la justicia francesa de investigar los movimientos bancarios de la señora Heredia, Nadine Heredia, de su cuñada Yvonne Humala y de la ex embajadora en Francia, Cristina Belita. Volvemos con eso. Entonces, aunque deberíamos hablar un poco más, pero el tiempo nos ha ganado, la justicia francesa ha iniciado una investigación a los movimientos bancarios, como ya dijo Mario, de Nadine Heredia, Yvonne Humala y Cristina Belita, a pedido del fiscal Juárez, del Ministerio Público, ¿no? Bueno, ha salido el señor Otárola a decir que está bien, que se investigue, que no pasa nada. Esto no tiene nada que ver con lo del tema de la extradición, ¿no? Es una simple coincidencia. Una infeliz coincidencia. Infeliz. Yo creo que el tema de tradición, para referirme 30 segundos a ese tema, es un tema que inocuo, pero porque esto hace un mes y medio. ¿Qué relación hay entre Ollanta Humala y la extradición con Francia? ¿Está haciendo una pregunta real o está bromeando? Pero no, es que estoy porque acabo de leerlo. No entiendo, de repente estoy hablando de otro idioma. Lo que está viendo... Esto hace un mes y medio. Lo que el fiscal ha pedido a la justicia francesa, a la fiscalía francesa, es indague cuentas de Nadine Heredia, de la ex embajadora y otra persona en Francia. Como hace cualquier fiscal en cualquier investigación por lavado de activos. Eso me parece absolutamente natural, nada relevante. Además, ya Nadine Heredia ha declarado en la fiscalía qué cuentas tiene. Que incluso se abrieron, las mancomunadas. Claro, es verdad. Una de ellas, una que tenía con Ollanta y dos de sus hijas, me parece, que se abrieron exclusivamente cuando Ollanta Humala fue agregado militar en Francia. No hay más. De manera que a mí me parece absolutamente regular, además necesario que un fiscal haga ese trabajo, porque hay cuentas en ese país. Entonces no tiene ninguna relevancia. ¿Qué relación tiene eso con el Tratado del Bendito? Solo el nombre. Absolutamente ninguno. El nombre del país. Porque con tratado o sin tratado, cualquier extranjero, cualquier nacional, donde esté, puede ser traído. ¿Qué dice? Dice que sí tiene algo que ver. Bueno, primero diré que está bien lo que está haciendo el fiscal Juárez, pero cuando el doctor Pedraza dice que es inocuo de el no haber ratificado el tratado de extradición, entonces es olvidado recontravidado. En 2013 este gobierno aprueba el tratado de extradición y sí tiene una connotación. Este tratado de extradición, que este gobierno lo aprobó y lo envió al Congreso en un trámite legal para que el Congreso también a su vez lo apruebe. El Congreso lo aprueba sin modificarle ni una coma y el señor Humala 3 años después decide no ratificarlo. Entonces, ¿por qué? Porque este tratado reemplaza uno del siglo XIX, de 1874, que no contiene figuras
coincidentemente no hay lavado de activos, crimen organizado, no contiene esas figuras delictivas. Y segundo, claro que sí tiene una implicancia y que hasta ahora el gobierno no ha sabido dar una respuesta categórico contundente. ¿Cómo lo que les parecía bien hace 3 años, ahora ya no les parece bien? ¿Y cómo quieren dejar un tratado de extradición de 1874 que no contiene figuras por las cuales algunas personas están un poco nerviosas? Si hay un jefe de Estado que le dice al fiscal, oye, devuélvame las agendas a mi esposa que son privadas, y no ratifico un tratado de extradición que mi propio gobierno lo promovió, lo que yo pienso y lo que me da lugar a especular es que hay actos preparatorios para que alguien pueda tener la posibilidad de acogerse a una legislación que no le puede alcanzar. De tal manera que... Francia no extradita a sus connacionales. Está bien, pues. ¿Correcto? Entonces, es una regla universal en Francia. Pero extradita a todos los extranjeros. Así que si en la hipótesis negada que antes se vaya, obviamente Francia lo va a extraditar sin ningún problema por el principio de reciprocidad. No es así, es un término genérico y te digo lo siguiente. Pero es así, hemos tenido 2 extradiciones hasta ahora con Francia. Lee el tratado de extradición que no ha querido ratificar el señor Humala. Por supuesto que lo he visto. En el artículo 23 está muy claro que una vez entrada en vigencia los próximos, después de los 60 días, esto era procedimientos más expeditivos, más rápidos. No es verdad. Más rápidos. Por supuesto que sí. Hay un principio de equidad en los convenios que en ese tratado no lo tenía, porque Francia dice, yo lo extradito y tú peruano sí extraditas. Pero ese tratado, ¿quién lo hizo? ¿No lo hicieron ustedes? Bueno, el propio gobierno lo han hecho. Está mal hecho, por eso es que se va a rectificar. Está mal hecho. Entonces hay un responsable político, ¿cierto? Bueno, habrá un responsable. Se rectifica y se entonces firma. Da lugar a sospechar, a especular, qué coincidencia, ¿no? Donde había una embajadora que en las agendas aparece mencionada ahí que depositaba 8.000 euros a la cuenta de la hermana del señor Humala. Para que no quede claro, hay 2 temas que son fundamentales. Uno, no hay reciprocidad respecto a la extradición. Francia no extradita nacionales, sus connacionales, y nosotros sí. 2, los plazos de prescripción en la mayoría de tratados en el mundo corren los del país que solicita. Pero en ese tratado corría... Son leguleyadas. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Lo que ha debido hacer el señor Humala es haber ratificado este tratado que él elaboró, este tratado, y si ha querido hacerle enmiendas, convocar al gobierno francés y hacerle las enmiendas. Si finalmente se firma, pero no dejar un documento de 1874 ¿en qué beneficia que deja la carta abierta, al presidente Humala si él no es esta francés, situación siendo francés? Ni va a ser francés. Esa respuesta beneficia a los investigados por lavado de activos. Lo que hay es una especulación. Hay una investigación por lavado de activos. Hay cuentas en Francia. Pero la torpeza política de tratar de retirar un tratado que el propio gobierno ha preparado da pie a esa suspicacia. ¿O no? Por pura especulación política. Pero hay 2 argumentos que estamos dando, 2 argumentos eminentemente técnicos. Reciprocidad eso muestra, y que es un gobierno vigencia del plazo de prescripción en el Perú. Bueno, hay que llamarlo como quiera. Algún tratado del 2013, de ahí, nosotros lo aprobamos sin modificarle una coma y ahora se tira para atrás. Se ha asustado. De ahí a decir que esto beneficia al presidente. No, él no, pero entonces, a los amigos que están, a los 2 amigos que están siendo investigados por lavado de activos. Pero no hay ninguno francés, es lo que dice acá el hay cuentas en Francia, hay cuentas en Francia. No, esto es para intercambio de personas perseguidas por la justicia. Son actos preparatorios. No tiene ninguna relación. ¿Preparatorios de qué? Son actos preparatorios. De especulación es eso. Como la del señor Olivera. Ollanta Humala va a ir a Francia y va a decir... Me nacionalizo. No es para él, pero sin sangue ni son sin los nada. investigados que una sala dijo que no deberían investigarse y que el Tribunal Constitucional ha vuelto a rehacer la plana. Lamentablemente. No hay ninguna por relación y eso es un tema que está muy claro. Entonces dile a tu presidente que ratifique el tratado y después le haga las modificaciones. Se corrige y se hará. Nuestra productora, que es como nuestra Muchas gracias a nuestros invitados. Gracias. Nos vemos mañana por la noche. Chao.